Descubierto, lo increíble que cambió la sopa de mi abuela y transformó nuestras vidas para siempre. Sofía había regresado a casa, pero no era el mismo hogar cálido que recordaba. Al abrir la puerta de la casa de su abuela, el aire olía a especias y nostalgia, pero la risa había sido sustituida por un silencio pesado. Doña Clara, su abuela, había perdido la chispa desde que su esposo había partido. Sofía, estudiante de medicina a sus apenas 22 años, se sentía atrapada en un laberinto de expectativas. En la facultad, la competitividad la había llevado a cuestionar su lugar en el mundo, mientras en casa, la tristeza de su abuela la pesaba. Mientras ayudaba a doña Clara en la cocina, su mirada se desvió hacia un viejo recetario polvoriento, escondido en un rincón del armario. Con curiosidad, Sofía lo abrió, revelando recetas familiares que respiraban vida en cada página. Eran trozos de historia familiar, recuerdos encapsulados en ingredientes y técnicas olvidadas. Pero también había un secreto, un ingrediente ancestral que siempre había sido un tabú. ¿Y si esto puede ayudar a revivir lo que hemos perdido? Se preguntó, su respiración acelerándose ante la idea. Conforme los días pasaban, la cocina se convirtió en su refugio, el lugar donde podía desahogar sus emociones, donde el dolor por la pérdida se mezclaba con el deseo de encontrar su voz. La sopa emblemática de su abuela se convirtió en un símbolo de resistencia y amor. Sofía decidió reinventarla, en busca de una conexión más profunda con su cultura y su historia familiar. Sin embargo, esa decisión la colocó en una encrucijada. Su madre la presionaba para que se enfocara en su carrera médica, un camino claro y respetado. Por otro lado, doña Clara la instaba a no olvidar el legado que había cultivado en su cocina, el dilema moral pesaba sobre ella. En la competencia culinaria de la ciudad, donde planeaba presentar su versión de la sopa, sentía que no solo se jugaba un lugar en un certamen, sino su propia identidad. Mientras mezclaba ingredientes en la cocina, sus pensamientos se agitaban. ¿Qué pasaría si los jueces no apreciaban su enfoque? ¿Y si decepcionaba a su madre? La presión era abrumadora. ¿Seré una traidora al legado familiar si sigo mi propio camino? Se cuestionaba, dándole vueltas a esta dualidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la noche de la competencia llegó. Sofía se encontraba tras bambalinas, el aroma de la sopa en su olla emanaba calidez, pero su estómago era un mar revuelto de nervios. Las luces brillantes del escenario la hacían sentir minúscula, como si cada par de ojos sobre ella representara una expectativa abrumadora. Mientras se preparaba para presentar su creación, un viejo conocido apareció entre los jueces, su mirada la desafió. Era el último obstáculo. ¿Por qué esta sopa es tuya y no de tu abuela? Preguntó, sus palabras resonando como un eco cruel en su mente. Sofía sintió su pulso acelerarse. La voz de su abuela resonaba en su cabeza. Cocina con amor, Sofía. Pero, ¿era eso suficiente? Frente a todos, debía tomar la decisión que no solo impactaría su presente, sino cómo sería recordada en su familia. La presión aumentaba, un nudo en su garganta la ahogaba. En un momento de profunda angustia, se dio cuenta de que lo que realmente estaba en juego era su búsqueda por la autenticidad. ¿Se atrevería a ser fiel a sí misma? ¿Podía romper con las expectativas y, al mismo tiempo, honrar su legado? La tensión en su pecho creció, y mientras el jurado la miraba expectante, sintió que esta decisión podría transformarlo todo. El silencio previo al anuncio parecía consumir el aire a su alrededor. Sofía cerró los ojos, intentando encontrar ese lugar tranquilo en su mente donde las preocupaciones se desvanecían. Mientras los murmullos del público inundaban el recinto, recordó cada instante que había pasado en la cocina de doña Clara.
Aquellas risas compartidas, las enseñanzas sobre sabores y texturas, la transmisión de un legado que empezaba a sentir como propio. La pregunta planteada por el juez reverberó en su mente, pero en lugar de paralizarla, comenzó a desatar sus emociones reprimidas, abrió los ojos y miró hacia el jurado, donde ese conocido aún la observaba con una expresión de duda. En un impulso decidido, se dirigió al centro del escenario. Esta sopa no es solo un plato, es la historia de mi familia, comenzó, su voz resonando con una fuerza inesperada. Sentía que cada palabra la liberaba, cada frase la acercaba más a su verdadero yo. A medida que hablaba, compartió cómo los ingredientes que había elegido no solo representaban su ancestro, sino también su viaje personal entre el pasado y el presente. Las especias que añadía eran un recordatorio de las raíces, mientras que su perfil de sabor era una manifestación de su crecimiento personal. Mientras la pasión la invadía, las dudas comenzaron a desvanecerse. Sofía se dio cuenta de que había estado atrapada en la necesidad de la validación externa, buscando aprecio en los demás cuando en realidad debía buscarlo dentro de sí misma. Cada lágrima al recordar a su abuela y su legado en la cocina tenía un propósito. Eran fragmentos de dolor y amor que revelaban una conexión más profunda con su cultura. Dijo que al reinventar la sopa de su abuela, también estaba celebrando la vida de Doña Clara, honrando su memoria sin dejar que las sombras del pasado la ahogaran más. Sofía sintió cómo la energía del auditorio cambiaba a su alrededor, los murmullos cesaron y fue reemplazado por un silencio casi reverente. La conexión que establecía no solo era con el jurado, sino con todos los que la escuchaban. En ese instante, entendió que su propio viaje no necesariamente tenía que estar en conflicto con los sueños de su madre o el legado de su abuela. En realidad, podían coexistir. Cada paso en su camino hacia convertirse en médica no borraría su pasión por la cocina, más bien, estas facetas de su vida podían entrelazarse, creando una rica narrativa que era únicamente suya. Sentía que se liberaba de los grilletes de la duda. Decidió que, independientemente del resultado, había ganado algo más importante, la capacidad de ser fiel a sí misma. Cuando concluyó su presentación, una mezcla de nervios y satisfacción se apoderó de ella. Una nueva determinación surgía dentro de su pecho. No importaba si ganaba o perdía, lo crucial era que había enfrentado sus miedos, abrazado su autenticidad y, en el camino, había honrado su familia. A pesar de la euforia de su desahogo, la angustia permanecía. Sabía que las decisiones que tomaría a partir de ahora no serían sencillas. En su corazón, sentía que la competencia era solo el comienzo de un reto más grande, encontrar la forma de equilibrar sus dos pasiones, la medicina y la cocina, y que cada una de ellas ocupaba un lugar especial en su identidad. Mientras el jurado deliberaba, una densa atmósfera de expectativas la rodeaba nuevamente. En sus entrañas, una incipiente inquietud se transformó en la certeza de que su verdadero desafío apenas comenzaba. Esta competencia no solo podría definir su futuro gastronómico, sino que la llevaría a una confrontación profunda con su madre y, quizás, consigo misma. El tiempo de la verdad se acercaba y con él, la oportunidad de transformar su vida en un viaje de autodescubrimiento lleno de sabor y vocación. La pregunta era, ¿estaba realmente lista para asumirlo? La deliberación del jurado pareció extenderse, como si el tiempo hubiera decidido frenar el aluvión de emociones que se agolpaban en la mente de Sofía. Su corazón latía desbocado, sintiendo la presión de la incertidumbre que la envolvía. Con el eco de su presentación aún resonando en su mente, la joven comenzó a examinar con más profundidad las decisiones que debería afrontar próximamente. El desafío que se le presentaba no era únicamente defender su pasión por la cocina frente a su madre, quien nunca había visualizado a su hija como una chef. Era también una lucha por integrar la medicina en su vida sin que eso significara la renuncia a su legado familiar. Sofía sabía que esta era una oportunidad para reescribir no solo su historia, sino la de su familia. Fue en ese momento que empezó a vislumbrar su futuro no como un camino dividido entre dos pasiones, sino como un viaje donde ambas podían converger. A la vez que su mente navegaba en esos pensamientos, notó un cambio en la atmósfera alrededor. Los murmullos del público volvieron a llenar el espacio, como un río desbordando su cauce. La ansiedad se entrelazaba ahora con la emoción.
El temor a las expectativas de otros se fue transformando en una especie de entusiasmo por lo que estaba por venir, mientras contemplaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Se preguntó lo que sucedería si comenzaba a unir esos dos mundos que parecían tan separados. Decidida a no dejar que la inseguridad la dominara, hizo un plan. Tomaría su pasión por la cocina y la alinearía con su ambición médica. Comenzaría por crear recetas que utilizaran la inspiración de la medicina, platos que no solo deleitaran el paladar, sino que también alimentaran el cuerpo. Planean trabajar en la investigación de cómo los alimentos pueden mejorar la salud y compartir esos conocimientos a través de su arte culinario. La idea de combinar ciencia y sabor era desconcertante, pero también profundamente emocionante. El momento de la verdad llegó cuando el jurado se preparó para anunciar el resultado. Sin embargo, la incertidumbre de la competencia quedó en segundo plano. En su interior, Sofía comprendió que había hecho algo que trasciende ganar un trofeo, ella se había atrevido a ser auténtica. Finalmente, el jurado pronunció su nombre. La ovación resonante del público fue como si el teatro entero exclamara, «Te vemos, Sofía». En vez de euforia, un torrente de claridad le inundó. El éxito en esta competencia era un paso, un peldaño para construir un camino que quería transitar. Mientras se retiraba del escenario, sintió que cada paso que daba no solo la acercaba a la salida, sino que también la conectaba con su propósito y lo que realmente quería ser en la vida. Sería una médica y una chef, todo en uno. Sin embargo, las cosas se complicarían al regresar a casa. Su madre, quien había hecho importantes sacrificios por sus sueños, no reaccionó de la manera que Sofía había anticipado. En vez de la celebratoria pieza de la familia, había decepción en sus ojos. La confrontación que había intentado evitar ahora se gestaba al horizonte, y crujía como un trueno que presagiaba tormenta. Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La decisión de ser fiel a sí misma estaba a un paso de desencadenar un conflicto que podría tambalear la estructura de su vida. ¿Estaría realmente lista para enfrentarlo? Sofía entró en casa con el corazón aún latiendo acelerado y la adrenalina de la competencia en sus venas. El pasillo estaba adornado con fotos familiares que revelaban la historia de sacrificio y amor incondicional de su madre. Cada imagen era un recordatorio de los sueños que se habían tejido con esfuerzo y dedicación. Esa noche, Sofía no podía evitar sentir que sus pasos resonaban en cada rincón, como ecos de una batalla interna que había comenzado mucho antes de su aparición en el escenario. Al entrar al salón, se encontró con su madre. La expresión de decepción en sus ojos era un peso que aplastaba cualquier necesidad de celebrar. Sofía, ¿de verdad crees que esta es la vida que debías elegir? La pregunta fue como un dardo en el corazón. A medida que las palabras de su madre flotaban en el aire, Sofía sintió que la intensidad de su propia convicción se tambaleaba. Pero, en lugar de dejarse ahogar por la inseguridad, decidió enfrentar las emociones que la estrujaban. Sí, mamá. Lo creo. Quiero ser médica y chef. Quiero unir mi amor por la cocina con mi deseo de ayudar a los demás, respondió Sofía, su voz firme, a pesar del nudo en su garganta. Aceptar su propia verdad era un esfuerzo monumental pero absolutamente necesario. En esos momentos, la joven se dio cuenta de que esa decisión no solo implicaba una pasión transformadora, sino también una declaración de independencia ante las expectativas familiares. La respuesta de su madre fue un silencio helado, pero Sofía no se dejó llevar. En su interior, visualizaba la fusión de la dieta saludable y la gastronomía vibrante como las herramientas para crear no solo platos, sino también experiencias que pueden sanar. Tenía que mantenerse firme en su visión, incluso si eso significaba desafiar la tradición familiar que había seguido durante décadas. En una mezcla de frustración y determinación, Sofía se sentó con una hoja de papel. Empezó a escribir ideas. Platos que llevaran a la mesa no solo el sabor y la textura, sino también los beneficios de ingredientes medicinales. Hizo una lluvia de ideas, sopas revitalizantes que usaran hierbas antiguas, guisos que incorporaran raíces nutritivas. Sintió una chispa de inspiración al pensar en la sopa de su abuela, una deliciosa mezcla que siempre era un bálsamo para el alma. Pero, ¿qué pasaría si pudiera transformarla, sin perder su esencia, para que además de sabrosa fuera un elixir para la salud? Esa noche,
mientras el reloj avanzaba sigilosamente, Sofía se perdió en sus pensamientos, formulando recetas, combinando sabores y sabores. Con cada anotación, se daba cuenta de que no solo estaba planeando su futuro, sino también sanando una parte herida de ella misma. Transformar esa sopa tradicional, sin alterar las memorias que le traía, se convirtió en una metáfora de su propia vida, como hacer espacio para el nuevo sin renunciar al pasado. Con la luz del amanecer entrando por la ventana, la sensación de un nuevo inicio se fortalecía en su interior. Nunca había estado tan clara sobre quién era y lo que quería ser. Sofía estaba lista para el paso siguiente, presentar sus ideas a su madre de una manera que resonara con su amor y un deseo genuino de compartir su visión. Pero sabía que la conversación podría ser más compleja de lo que imaginaba. Estaba a punto de enfrentarse a sus temores y a una verdad reveladora sobre su propia fortaleza, con un nuevo objetivo, un nuevo proyecto, y un plan en mente. Se preguntó, ¿estaría su madre lista para entender su sopa? Se despertó con el primer rayo de sol que atravesó la ventana, iluminando la habitación y revistiendo sus pensamientos de un nuevo brillo. A pesar de la incertidumbre respecto a la conversación que debía tener con su madre, la claridad sobre sus objetivos le infundió una energía renovada. Sofía se sentó en la orilla de su cama, trazando planes mentales sobre cómo comunicar su visión. Más que una simple conversación, se trataba de una presentación de su futuro. Bajó a la cocina y, mientras preparaba su desayuno, una idea la sobrevino. No sería suficiente con explicar sus recetas, debía crear una experiencia sensorial. La cocina, al ser su campo de batalla y su refugio, tenía que ser el escenario donde pudiera demostrar de manera tangible lo que quería lograr. Decidió que ese mismo día prepararía 2 platos, uno que evocara la tradicional sopa de su abuela y otro, un giro moderno que combinaría sabores ancestrales y propiedades curativas de los ingredientes. Mientras cocinaba, Sofía se adentraba en un flujo creativo. Los aromas se entrelazaban, y cada paso en la receta era un reflejo de su viaje interno. En la olla burbujeante, las raíces de jengibre y cúrcuma bailaban junto a las hojas frescas de albahaca, creando una sinfonía que se sentía poderosa y revitalizante. Reflexionaba no solo sobre los ingredientes, sino también sobre lo que significaba cada uno para ella y su historia, la bondad de su abuela, la calidez familiar y el deseo de innovar para ayudar a otros. Cuando todo estuvo listo, miró con satisfacción las 2 sopas frente a ella. Sabía que el desafío iba más allá de la cocina. Su madre tendría que abrirse a la idea de que el pasado no era un lastre, sino la base sobre la que construir algo espectacular. Esa sostenida tensión entre tradición y modernidad carcomía su mente y la empujaba hacia adelante. Desde que había decidido dedicarse a la medicina y la gastronomía, no solo había estado buscando su camino, sino también reconectando con sus raíces, redefiniendo sus significados. El momento clave se aproximaba. Tras organizar la mesa como si fuera una invitación a un festín, Sofía sintió que cada plato contaba su propia historia, el diálogo entre pasado y futuro que necesitaba compartir con su madre. Pero, al enfrentar la incertidumbre de cómo su madre recibiría el nuevo enfoque, la ansiedad comenzó a fermentar en su estómago. Pensar en las críticas que podrían surgir la obligó a examinar su razón de ser. Se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de presentar comida, sino de abrir un camino a nuevas posibilidades que tenían el potencial de cambiar su vida y la de su madre. Finalmente, su madre entró en la cocina, y Sofía pudo leer en su rostro la mezcla de sorpresa y recelo. Con una respiración profunda, comenzó a explicar lo que había preparado, entrelazando no solo los ingredientes, sino también las emociones que vinculaban cada plato a su historia personal. Sin embargo, la reacción de su madre fue lo que más temía, un ceño fruncido que indicaba escepticismo. «Esto no es la forma en que hacemos las cosas», murmuró su madre, con una voz que rayaba entre la preocupación y el desafío abierto. La tensión palpable en el aire estaba cargada de potencial. Sofía sabía que se encontraba en una encrucijada, una que no solo cuestionaba su amor por la cocina, sino su determinación de seguir un camino diferente. Sin tiempo que perder, decidió que no se dejaría amedrentar. Tenía que enfrentar las dudas que amenazaban su crecimiento, incluso si eso significaba confrontar a su madre. Mientras el reloj avanzaba silenciosamente, la pregunta que la perseguía se concretaba en su mente:
¿podría su madre aceptar la transformación que había iniciado o se aferraría a su propio concepto de tradición? Así, comenzó a organizar sus pensamientos para ese crucial siguiente paso, sabiendo que el peso de la conversación podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Sofía se detuvo, sopesando la mirada de su madre, ese ceño fruncido que parecía hacer eco en su interior. Era un símbolo de la resistencia familiar, una barrera entre lo que había sido y lo que podía ser. Su propio corazón latía fuerte, un tambor que retumbaba en sus oídos, como si le advirtiera que este momento era crucial. La cocina, que había sido su refugio, ahora se convirtió en un campo de batalla entre sus aspiraciones y las expectativas familiares. ¿Por qué es esto tan difícil de aceptar?, se preguntó en silencio. Sofía había idealizado este encuentro, creía que al presentar comida, presentaría también su visión. La realidad, sin embargo, era más compleja de lo que había anticipado. La creencia de su madre sobre la cocina, el respeto por la tradición, no eran solamente ideas. Eran pilares de su identidad, y ahora, esos mismos pilares amenazaban con aplastarla. Sin embargo, a medida que la ansiedad la consumía, Sofía sintió una chispa de determinación. Sabía que no se trataba solo de cocina. Era hora de desmantelar mitos. Mamá, esto no es un rechazo a nuestra cultura, es una forma de honrarla, trató de explicar, con el corazón en la mano. La voz le tembló un poco, pero decidió no acercarse a la frustración. Debía plantear sus ideas con claridad y firmeza, preparó su mente para una respuesta argumentada. La sopa de la abuela es increíble, pero debemos evolucionar. Estos ingredientes pueden sanar, nutrir y conectar a la gente de formas que no solo nos recuerdan el pasado, sino que suman al presente, continuó, sintiendo como cada palabra aligeraba su carga emocional. Su madre la miró, una mezcla de incredulidad y alerta en su rostro. ¿Y si se pierde la esencia de lo que somos? La tradición nos ha protegido, Sofía. ¿Por qué arriesgar algo que ha funcionado? Hoy, más que nunca, estaba preparada para pelear su batalla personal. Sabía que, aunque cada palabra cortante la lastimaba, cada pregunta escéptica también le ofrecía una oportunidad. Porque lo que somos no se define solo por lo que hemos hecho, sino también por lo que podemos llegar a ser. Estas sopas son un puente, no una ruptura, replicó, sintiendo que el fuego de su pasión la empujaba. A medida que la conversación avanzaba, su madre empezó a mostrarse menos renuente, pero aún había un atisbo de resistencia. Sofía decidió dar un paso más. Quiero invitarte a experimentar lo que he creado. Te propongo una cata, solo tú y yo, y después conversaremos. Permíteme mostrarte cómo mi visión respeta nuestra historia, pero también la moderniza, propuso, sabiendo que era un riesgo. La madre de Sofía, sorprendida por la propuesta, frunció el entrecejo, como si calculase las implicaciones no solo de una comida, sino de esa elección ética y emocional. La vida de su hija pendía de un hilo que se tensaba en la balanza entre la tradición y el cambio, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Está bien, dijo finalmente su madre con voz baja, pero si no te gusta lo que pruebas, volverás a las recetas de la abuela, sin más discusiones. Era un desafío, pero también un rayo de esperanza. Mientras Sofía comenzaba a servir las sopas en los platos, sintió un torrente de emociones. Esto era más profundo que un simple almuerzo, era un intento de reconciliar su ser con el legado familiar en un platillo. La incertidumbre seguía acechando, pero por primera vez, un hilo de expectativa comenzó a entrelazarse con su ansiedad. Sus manos temblaban al ver la expresión de su madre al probar la primera cuchara. El silencio reinante era casi sagrado. Ahora sí, había puesto en juego no solo su habilidad culinaria, sino también su deseo de transformar sus vidas. La pregunta quedaba flotando en el aire: ¿la tradición se adaptaría al futuro o se aferraría a una visión que ya no representaba su esencia? La respuesta que su madre pudiera ofrecer pronto marcaría un cambio irrevocable en su relación. Mientras la madre tomaba otro bocado, la mirada de Sofía estaba fijamente concentrada en ella, aguardando una respuesta que podría definir su camino. El primer bocado hizo que la respiración de Sofía se detuviera por un instante. Las facciones de su madre se suavizaron mínimamente, pero aún se mantenía en un silencio que ella percibía abrumador.
Sofía sabía que cada instante de este momento representaba una inversión emocional abrumadora. Cada matiz de la expresión de su madre era un indicador de su aceptación o rechazo, no solo de la sopa, sino de la vida que Sofía luchaba por construir. ¿Está buena?, preguntó al fin, su voz apenas un susurro, como si su madre pudiera romper el hechizo de esa tensión simplemente reaccionando. La madre de Sofía pausó, masticando con lentitud, como si cada bocado fuese un examen a su legado. Finalmente, bajó la cuchara y la miró fijamente, los ojos entrecerrados. Es diferente, dijo, cada palabra cargada de una mezcla de sorpresa y recelo. No sabe como la de la abuela. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Sofía. Esa frase era tanto un reconocimiento como un rechazo, un recordatorio de que el camino que había elegido no sería fácil. No quiero que sepas como la de la abuela, replicó, sosteniendo la mirada de su madre. Quiero que descubras algo nuevo. Quiero que comprendas que la cocina puede cambiar, al igual que nosotros. Las manos de su madre temblaban levemente al sostener el plato. Por un momento, Sofía sintió que su propia lucha se reflejaba en la de su madre, el miedo a lo desconocido, el deseo de conservar lo que había sido siempre suyo. Pero esta no es nuestra tradición, Sofía, desafió su madre, buscando una defensa más fuerte en su argumento. Esto es simplemente experimental. Quizás, mamá. Pero la tradición se alimenta del cambio. Las almas crecen al probar nuevas combinaciones, al ver cómo los sabores pueden fusionarse y contar historias distintas. Esta sopa respeta nuestras raíces y busca innovar, defendió Sofía, sintiendo cómo la pasión por su trabajo comenzaba a brotar con más fuerza. El silencio se asentó de nuevo entre ellas, pero ahora la atmósfera contenía una mezcla de curiosidad e incomodidad. Sofía se movía inquieta, preguntándose si había logrado encender una chispa en su madre, si tal vez estaba buscando una manera de concebir sus propias pasiones. Con un gesto, la madre de Sofía volvió a llevar la cuchara a la boca. Un segundo bocado, una nueva pausa en la respiración, mientras su mente marchaba a un ritmo frenético. Sofía comenzó a visualizar un camino hacia adelante, la posibilidad de que su madre comenzara a abrirse a este viaje de sabores que ella había diseñado con tanto cariño. A la vez, podía sentir el peso de su propia vulnerabilidad al arriesgarse a desafiar generaciones de tradición. Esto puede ser un nuevo comienzo, murmuró su madre, su voz ponía en evidencia un matiz nuevo, una posible invitación a la conversación. Sofía, sin embargo, alcanzó a vislumbrar el abismo entre la tradición y la modernidad, un abismo que aún requería un arduo camino. Mientras la madre contemplaba la sopa, un nuevo desafío comenzaba a gestarse en la mente de Sofía. Si realmente lograba traspasar esta primera frontera emocional, ¿qué más podría explorar en su vida? Su carrera, su identidad, la forma en que la cocina unía y separaba a las personas. Por un momento, se imaginó liderando un proyecto en el que sus recetas alteradas pudieran resonar con sus raíces y, al mismo tiempo, ofrecer un nuevo prisma sobre la vida familiar. La revelación la golpeó de lleno. Era más que una sopa, más que una conversación. Era un símbolo del recorrido que le quedaba por delante. Mamá, quiero invitarte a más que una prueba de esta receta. Quiero que trabajemos juntas para fusionar nuestras visiones. ¿Qué opinas de que compliquemos esto? Podríamos organizar una cena, compartir la historia detrás de cada ingrediente. Antes de que pudiera terminar, la madre la interrumpió. Si esto no funciona, hablaré con la abuela, dijo, pero esta vez había una chispa de desafío en su mirada, como si ella misma también estuviera confrontando sus sentimientos encontrados. Sofía sintió que la respiración le faltaba. Había abierto una puerta, y ahora, ambicionando cruzarla, se dio cuenta de que la conversación había pasado de la cocina al ámbito personal. La pregunta que no cesaba de fluir en su mente se intensificó, hasta dónde estaría dispuesta a llegar para reconciliar su identidad con su legado. Mientras la incertidumbre se asentaba entre las dos, quedó claro que el futuro de su relación dependía de este punto de inflexión. Sofía se vio a sí misma en un cruce de caminos, cuyo impacto podría cambiar el rumbo de su vida. Las sopas no solo representarían una unión, sino también un nuevo comienzo, donde cada ingrediente podría ser un eslabón en la historia familiar que aún no se había escrito.
En ese instante, la conexión entre madre e hija pivoteaba entre la ansiedad y la esperanza, y la próxima decisión podría desatar un viaje más allá de la cocina, un viaje hacia la verdadera aceptación de ambas. Sofía se quedó en silencio mientras su madre procesaba sus palabras. En su interior, latía un torbellino de emociones, no solo quería abrir una puerta hacia su vida profesional, sino también crear un puente hacia su madre, algo que sentía profundamente arraigado en la necesidad de reconocimiento y conexión. La intensidad de ese momento la empujó a pensar más allá de la sopa. Era claro que la cocina era la metáfora perfecta para su deseo de abrir caminos, pero existía un reto mayor, como integrar sus ambiciones con el pasado familiar sin que eso significara renunciar a sus deseos. Con la mente agitada, visualizó la cena que había propuesto, una oportunidad para crear no solo sabores, sino conceptos. Cada plato tendría su contexto, su historia. Sofía se comprometió aún más con la idea, imaginando que no solo compartirían recetas, sino también el significado de cada uno de sus ingredientes. En la semana siguiente, la decisión de su madre de asistir a esa cena se convirtió en el primer símbolo de un cambio. Comenzaron a trabajar juntas, pero los obstáculos emergían como sombras al borde de su nuevo camino. Todo parecía un reto diario, las miradas dudosas de la madre al probar sabores inusuales, la resistencia a innovar mezclas familiares, y Sofía, por su parte, lidiando con la presión de llenar los zapatos de una tradición que la seguía acechando. A pesar de esos desafíos, algo extraordinario comenzó a germinar. Sofía vio a su madre dejar un poco de lado su escepticismo. En las noches de cocina compartida se extendían las risas, pero también las discusiones, muchas veces volvían a usar ingredientes típicos, pero las combinaciones se volvían audaces. Una vez su madre incorporó un toque de jengibre a la receta familiar de potaje, y Sofía observó cómo ese gesto, aunque pequeño, representaba un paso gigantesco hacia la fusión de sus mundos. Sofía sabía que este proceso no solo cambiaría su relación con su madre, sino también cómo, en el futuro, se ofrecería a sí misma al mundo. Su carrera profesional se tornaba más clara, desmarcada de la imagen de ser solo pastora de la tradición familiar. Querían una historia que abrazara la modernidad, una narración en la que las raíces se entrelazaban con la innovación. En cada preparación, se convertía en más que una hija que sigue lo establecido, se transformaba en una chef en formación, lista para tomar decisiones que desafiaban tanto su estilo como su herencia. Las semanas pasaron y la cena se acercaba. Sofía se sentía nerviosa y emocionada a partes iguales. La noche del evento, su cocina se convirtió en un hervidero de energía. Preparar cada plato era un acto de amor y resistencia, pero también de vulnerabilidad, pues cada sabor era un reflejo de su búsqueda de identidad. Mientras su madre organizaba la mesa, Sofía no podía ignorar la percepción de que esa cena podría ser el punto culminante o un descalabro en su búsqueda de aceptación. En el último momento, cuando todo estaba casi listo, su madre se acercó a ella y le tomó la mano. ¿Estás lista para esto? Sofía asintió, con una mezcla de ansiedad y determinación. Era el momento. Con el corazón latiendo fuerte, supo que la cena no solo sería un evento, sería un acto de reivindicación y reconciliación en más de un sentido. El primer invitado llegó, y la respiración de Sofía se entrelazó con la expectativa de un resultado incierto. Pero más allá del temor, había una convicción resplandeciente: si formularon juntas cada plato, si podía desafiar el legado y brindar un nuevo significado a su historia. Era momento de fusionar el pasado con el futuro y rendir homenaje a una tradición que nunca pensó agitar. La verdadera pregunta se cernía sobre ella: ¿podrían pararse en la línea entre tradición e innovación sin perderse a sí mismas? La primera ronda de invitados se aproximaba, y con ella, el desafío que podría moldear su vida para siempre. Sofía respiró profundamente mientras un nuevo rostro tras otro pasaba por la puerta. La cocina dejaba escapar aromas vibrantes, y cada tenedor que se levantaba era un espejo de su esfuerzo y creatividad. Se sentía un poco como una científica en su laboratorio, en medio de experimentos arriesgados. Pero el riesgo significaba más que solo sabores, se trataba de arriesgar su relación con su madre y sus propias expectativas. Mientras los invitados disfrutaban del primer plato, Sofía se dedicó a observar su reacción, casi en estado de trance. ¿Habrían entendido la historia detrás de cada ingrediente?
Su mente titilaba entre la ansiedad y el deseo de enorgullecer a su madre. A medida que los comentarios fluían, ella se sintió más ligera, como si algunos de los pesares que llevaba sobre sus hombros empezaran a desvanecerse. Su madre, al otro lado de la mesa, compartía sonrisas y modestas risas con los invitados. Sofía la veía brillar por primera vez desde que emprendieron juntas este camino. Esa luz era un faro que la alentaba a seguir, a profundizar en la fusión de sus mundos. La siguiente combinación era arriesgada, una mezcla de tomates asados con menta fresca, presentada sobre un lecho de yogur picante. Aún la inquietud la invadía, la repetición de la receta de la abuela pesaba en su mente. Pero este era su trabajo, su intento de honrar la tradición, mientras le añadía su propio destello. La cocina se llenó de murmullos curiosos cuando sirvió el plato. «Esto es inesperado», dijo uno de los comensales, con una ceja levantada. Sofía sintió que el flechazo de la respuesta atravesaba su pecho. La posibilidad de que un pequeño cambio en una receta emblemática pudiera abrir una puerta a algo más, la llenaba de esperanza. Pero la mirada de su madre, un tanto desplazada, se quedó grabada en su mente. Todo el amor que había puesto en la cena también podría resultar un arma de doble filo. Mientras el tiempo avanzaba y la cena continuaba, las opiniones se volvieron más críticas. Un invitado comentó sobre la falta de un gusto familiar, una referencia a las memorias que los platos tradicionales evocaban. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, cada palabra negativa la hizo querer retractarse, a devolver la cena a lo predecible. Sin embargo, en medio de la presión, recordó las enseñanzas que había absorbido en las tardes cocinando con su madre. En lugar de cerrar su mente, comenzó a explorar su propio resentimiento hacia la crítica. Aquella tradición que parecía invencible tampoco pertenecía completamente a ella. Existían matices en su propia narrativa que debía reivindicar. Con una nueva base de confianza, Sofía decidió enfrentar la situación. Se levantó y, con una voz firme, expresó: «Cada plato que han probado en esta cena, cada combinación que han saboreado, no es solo una comida. Es mi historia, mi búsqueda de conexión. Mi deseo de compartir no solo comida, sino también emociones». La mirada de su madre se tornó en sorpresa, sus ojos destilaban una mezcla de orgullo y admiración. La determinación de Sofía se reflejaba en el silencio expectante de los asistentes. Ella no solo estaba reivindicando su papel como chef, sino que también estaba desafiando el modo en que su familia percibía su opción de ser diferente. Al final de la cena, los puntos de vista en la mesa comenzaron a cambiar. Las críticas fueron matizadas con elogios inesperados y el sentimiento de unidad en la ambigüedad de lo nuevo se dejaba sentir. El momento de mayor reconocimiento fue cuando su madre, visiblemente emocionada, se levantó. No hubo palabras, un simple guiño y una sonrisa bastaron para legitimar el camino de exploración que ambas compartían. Mientras Sofía recogía platos, conocedora de que su viaje apenas comenzaba, una voz familiar en la sala le preguntó: «¿Qué hay del postre?». Era su madre, con una chispa iluminando su rostro. En ese instante, el último plato ya no se definió por la presión de lo familiar, sino como la última oportunidad para redibujar una relación que ahora acechaba el cambio. Sofía se giró, su corazón rebosante de ideas. La cena había trascendido a un simple evento, y ante la posibilidad de experimentar el almuerzo del día siguiente, ya sabía que sería un nuevo circuito de creatividad y reconciliación. Porque ahora, el postre podría ser el mejor ingrediente para unir sus historias. Con esa energía renovada, se planteó un nuevo dilema: ¿estaría dispuesta a arriesgarse a llevar su cocina a un espacio más grande, más profesional, donde los desafíos y los descubrimientos fueran aún más contundentes? Mientras los pensamientos braizaban en su mente, el eco de la puerta abriéndose denotó que lo inesperado aún estaba por venir. Sofía se despertó una mañana con el brillo del sol atravesando su ventana y una sensación de propósito que nunca había experimentado antes. La cena de la noche anterior había sido más que una experiencia culinaria, había sido un acto de sanación y reconexión con su madre. Las palabras no expresadas y las emociones de años acumuladas parecían haberse desvanecido, dando paso a un nuevo horizonte. Ahora, entendía que su pasión por la cocina y su carrera médica no estaban en conflicto, sino que podían complementarse para crear algo poderoso y significativo. Durante días,
La cocina se convirtió en el espacio donde las conversaciones entre madre e hija florecían. Decidieron transformar su hogar en un centro de experimentación culinaria, donde la tradición se encontraría con la innovación. Juntas, comenzaron a explorar recetas que fusionaran los principios de la medicina con la gastronomía, creando platos que no solo deleitaran el paladar, sino que también nutrieran el cuerpo. Cada bocado se convirtió en un recordatorio de su crecimiento personal y familiar. Esta sinergia se volvió la base de un nuevo proyecto, desarrollar un recetario de cocina curativa, donde los ingredientes no solo sirvieran para alimentar, sino también para sanar. Con el tiempo, Sofía se acercó a su facultad de medicina con una idea ambiciosa: integrar la nutrición en su formación como futura doctora. Propuso la creación de un taller sobre cómo la comida puede impactar la salud, usando sus innovadoras recetas como ejemplo. El entusiasmo que sentía al compartir estas ideas motivó a varios de sus compañeros a involucrarse, creando un pequeño grupo dedicado a explorar la relación entre la gastronomía y la medicina. Mientras su grupo tomaba forma, Sofía se sintió más segura de sí misma. La visión que antes era solo un sueño ahora se materializaba en algo tangible. Al presentar su proyecto en clase, la curiosidad de sus compañeros la llenó de orgullo y confianza. Los trabajos de investigación que estaban construyendo no solo resaltaban la importancia de la buena alimentación, sino que también ofrecían una prueba concreta de cómo la cultura personal y la medicina podían entrelazarse. Así, Sofía se consagró como una líder en su facultad, ganando el respeto de sus compañeros y profesores por su enfoque innovador y su autenticidad. La culminación de sus esfuerzos llegó cuando eligieron presentar sus propuestas en una conferencia de salud a la que asistieron médicos y nutricionistas reconocidos. Sofía se enfrentó al micrófono con una mezcla de nervios y determinación. Expuso con claridad cómo su pasión por la cocina la había llevado a comprender que la alimentación es un elemento crucial en el bienestar. Al final de su presentación, recibió una ovación que la hizo sentir verdaderamente vista y valorada. El impacto de su mensaje se extendió más allá de la conferencia. Gracias a su presentación, fue invitada a colaborar con un programa que buscaba educar a comunidades sobre la alimentación saludable. Su madre, quien había sido su mayor crítica, ahora se sentía profundamente orgullosa de su hija. Compartieron visiones sobre cómo llevar la cocina curativa a más personas, creando un libro de recetas con historias familiares que conectaran con las raíces culturales de cada plato, mientras abogaban por un estilo de vida saludable. El camino de Sofía, una vez marcado por la incertidumbre, se había transformado en una travesía de realización personal y profesional. Ahora, no solo era capaz de equilibrar sus dos pasiones, sino que había encontrado un propósito que unía su amor por la medicina y la cocina. Aquella sopa de su abuela, que había sido el símbolo de un conflicto, se convirtió en su legado, permitiéndole explorar una nueva identidad. Sofía ya no era solo una estudiante de medicina ni una chef en ciernes, era una innovadora culinaria y de salud, una voz auténtica en su comunidad. A medida que miraba hacia el futuro, comprendía que su viaje apenas comenzaba. Con la necesidad de compartir su mensaje con el mundo, sabía que la cocina tenía el poder de tejer conexiones entre las personas y sanar, al igual que la medicina. Sofía se sintió lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, sabiendo que, con cada plato que preparara, estaba honrando su pasado y forjando su futuro. Ahora es tu momento. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar el canal y ser parte de esta comunidad de superación personal.